Yo conocía ya alguna cosa de Federico García Lorca por una revista que publicaba Juan Ramón Jiménez que se llamaba Índice, donde Federico había publicado unos poemas mínimos que luego no estaban en ese libro, eran casi un poco posterior, que me habían llamado la atención, realmente me habían gustado. Ese libro de Federico, libro de poemas que yo tuve en mis manos, yo ya tenía cierto criterio poético, yo había leído ya bastante, ¿verdad? Pues es un libro que me gustó, pero que lo encontré muy desigual, que lo encontré en aquel momento al lado de cosas estupendas que ya parecían exactamente, se parecían a las cosas posteriores de Federico. Había todavía un canto a doña Juana la Loca o cosas históricas, en fin. Pero en fin, Federico era muy joven y todavía era un libro de tanteos con cosas verdaderamente iguales que las que hizo luego. Eso para mí fue una iluminación, ¿verdad? Y entonces, por medio de Gregorio Prieto, yo conocí a Federico en la residencia de estudiantes. Fue una noche y Federico me recibió muy bien. Yo ya escribía, pintaba poco, escribía como quien hacía un delito, porque nadie quería creer que yo era un poeta, ¿verdad? Sino que yo era un pintor que acababa de hacer una exposición. Me acuerdo que le leí mis primeros poemas a Federico, que eran ya poemas de marinero en tierra, que me dijo que eran muy bonitos y tal y cual, pero que yo tenía una gran memoria, una gran retentiva, pero que yo debía de seguir pintando. Y entonces yo lo cuento muchas veces por ahí, ¿verdad? Me encargó un cuadro, Federico, que lo pintara yo a él debajo de un olivo, durmiendo en un río o en un arroyo de la Vega de Granada, y sobre el olivo la aparición de Nuestra Señora del Amor Hermoso, escrito así en una cinta que decía aparición de Nuestra Señora del Amor Hermoso al poeta Federico García Lorca dormido en la Vega de Granada. Él creyó que yo no lo iba a pintar, pero me fue tan simpático y tan interesante para mí que fuera él, que ya se le estimaba mucho, quien me hiciera ese encargo, que yo lo pinté y se lo di. Federico, los chispazos eran frecuentes porque Federico era un ser realmente maravilloso, lleno de una simpatía, de una genialidad fascinante. Verdaderamente la persona de Federico, a veces en su obra casi no se refleja en muchas ocasiones lo que realmente era Federico. Federico hablando se hacía el dueño enseguida de toda la cantidad de gente que hubiera en una sala. Federico rápidamente la absorbía y se convertía en un centro, en un foco de atracción. Así que ya Federico en aquel momento, que no quería publicar nada, porque Federico publicó muy tarde, pero ya era conocido entre los estudiantes, era como un juglar y tenía además sus mensajeros que llevaban sus poesías de memoria por los cafés, por todas partes, ¿verdad? Y se recitaba de memoria en Madrid, y era muy admirado, pero Federico no publicó nada hasta el año 27. Había publicado ese libro de poemas, pero luego no recogió sus canciones y el poema del Cantejondo hasta después del Romancero Gitano. Yo recuerdo que oí el romance sonámbulo de Federico recién hecho. Federico trabajaba mucho en verano. En invierno en la residencia perdía bastante tiempo. Y entonces me acuerdo que acababa de llegar en octubre a la residencia, y el poema que traía último era el romance sonámbulo, que es una de las cosas maestras del romancero gitano. Y se la oí yo allí en su cuarto, que eran como pequeñas celdas, donde estaba también Salvador Dalí, que era en aquel momento un muchacho lleno de genio, y no el mercachifle que es ahora, la persona desagradable. Hablando de Federico García Lorca, vamos a decir que ahora, en estos días, Rafael Alberti está trabajando en ilustrar una nueva edición del Romancero Gitano, y ha sido tan amable en traernos aquí algunas de estas ilustraciones que ustedes van a ser los primeros en conocer. Sí, esta
Esto es el último trabajo que yo empecé a hacer en Roma, ¿comprende? Es el romancero gitano que tiene 18 o 19 romances, 18 o 19 aguafuertes, una para cada romance. He hecho además todas las mayúsculas de los romances Las y una capitales, serie de las iniciales, viñetas sí. enormes. Es un trabajo grandísimo. Me faltan solo unos 4 por hacer. Esto es más bien, es así, ¿verdad? Esta es es una interpretación completamente diferente a lo que se ha venido haciendo, ¿verdad? Porque casi siempre se han hecho ilustraciones que de una manera u otra han sido un poco localistas, aparecen tricornios, aparecen... Este es de La casada infiel, donde yo más que nada sigo la metáfora. Aquella noche corrí el mejor de los caminos montado en potra de nácar. Entonces yo en vez de hacer la ilustración de lo que dice exactamente, pues convierto a la mujer en caballo, hago una metamorfosis del poema para llegar a no caer en la ilustración al pie de la letra, de reproducir el hecho de una forma fotográfica, ¿verdad? Antes de seguir, puesto que hemos estado dedicando unos minutos a Federico García Lorca, ¿qué impresiones, qué noticias, qué vivencias dejó en usted Federico? Mira, Federico a mí me ha dejado una profunda pena, una profunda tristeza. Porque ustedes eran un poco la pareja, Usted sabe que alguien, a pesar suyo, ¿no? ya, claro, realmente, ya sabe que alguien dijo, no sé si fue Moreno Villa, que la literatura española siempre se andaba por pareja, ¿verdad? Como los Y la toreros. generación nuestra, pues siempre se hablaba de Joselito y Belmonte, que éramos Federico García Lorca y yo. Otra pareja era Cernuda y Alexandre. Otra pareja era Alto Laguirre y Emilio Prado. Y realmente estaban emparejados por una serie de circunstancias de vida, de que eran de los mismos lugares geográficos. Y realmente era divertido. Denuestos y alabanzas rimados en mi propio honor, es decir, de Rafael Alberti. Bueno, esto es un libro, yo soy también un poeta satírico, ¿verdad? Esta es una burla de mí mismo, saliendo al paso de todas las cosas que se pueden decir de un poeta. Por un ejemplo así dice, es un poeta, es un buen poeta, es un gran poeta, es un grandísimo poeta, sin igual, genial, se puede decir que ya inmortal, aunque a mí me parece desigual. Yo diría que ahora un carcamal, el mejor del llamado Grupo del 27. Decir eso, señor, le compromete. No es más que un simple sonsonete, un mete y saca, un saca y mete, un pirotécnico, un cohete. Hábleme usted solo de Lorca, 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 de Federico García Lorca, ese sí. ¿Por qué me afirma usted que sí? Pues porque sí, que sí, que sí.